Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy lunes 28 de septiembre del 2015 nuestra lección lleva por título Antecedentes familiares de Jeremías. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que nos dirija a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en este lugar compartiendo su santa palabra. Suplicamos una bendición muy especial por todas las personas que nos escuchan en este momento y que sea usted quien hable a través de su Santo Espíritu a nuestros corazones. Quédese pues con nosotros, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, antecedentes familiares de Jeremías. En esta lección número 1 de este nuevo trimestre, como ya hemos estudiado, se titula El llamado profético de Jeremías y el texto para memorizar lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estas son palabras de Dios hacia el profeta Jeremías. El día de ayer hablamos sobre los profetas, el mensaje que reciben los profetas, cómo deben de dar el mensaje, cómo son llamados, cómo Dios habla con ellos. Y hoy vamos a conocer un poquito sobre los antecedentes familiares de Jeremías. De alguna manera se describe un poquito la historia en el libro de Reyes, el capítulo 1 y capítulo 2, perdón. Capítulos 1 y 2 podemos leer y conocer más o menos la historia del padre de Jeremías. Y como sabemos, Jeremías procede de un linaje de sacerdotes. Su padre era sacerdote, era un sacerdote que sirvió en los tiempos del reinado de David. Él le sirvió al rey David. Él era un hombre importante porque los sacerdotes eran como consejeros para los reyes en esos tiempos. Así que Abiatar era un sacerdote excelente del rey David, pero llegó un punto en el cual él se rebeló contra los designios del rey, y esto era imperdonable en ese entonces. Adonías quiso tomar el trono antes que su padre cumpliera lo que ya había prometido anteriormente de ceder el trono a su hijo Salomón. Adonías, como era el hermano mayor, quiso tomar el trono, así que él festejó y se proclamó rey y contó con el apoyo de este sacerdote Abiatar. Entonces, y no solo con este sacerdote, sino de otros hombres que lo apoyaron como Joab. Sin embargo, cuando Betsabé llega con el rey David y le recuerda lo que él debía hacer antes de morir, de dejar en orden el reino y de cederle o de suceder su trono a su hijo Salomón. ¿Para qué? Para que la gente lo respetara como rey y no a Adonías, porque realmente él no había sido proclamado rey conforme a las ordenanzas que ellos conocían que se debía realizar para proclamar a un nuevo rey. Cuando David escuchó que su hijo Adonías había tomado el trono sin consultarle, entonces él llamó a Salomón y cedió el reinado, así como lo había prometido a su madre Betsabé. Entonces mandó a Salomón con los sacerdotes para que lo ungieran de acuerdo a las leyes y normas que Dios había implementado para que este rey fuera con toda la bendición de Dios a su trono, ¿verdad? Entonces, cuando David, antes de morir, le delega las responsabilidades a Salomón y le recomienda que guarde los preceptos y los estatutos de Dios y que se comporte como un rey, como lo que es digno de ser un rey. Y entonces le dice que se haga cargo de estas personas, tanto de su hermano Adonías como de Joab y los que participaron en contra del mandato de rey, porque realmente pues pasaron por encima de todavía en este momento el rey David, ¿verdad? Cuando el rey David muere, Salomón ya es proclamado rey
Entonces su hermano Adonías llega y habla con la madre de estos, con Betsabé, y pide por mujer a una doncella, que es Abisac. Cuando esto llega a oídos del rey Salomón, porque Betsabé va a contarle que su hermano quiere que le cedan la mano de esta doncella, pues realmente Salomón recuerda que su padre le había dicho que él debía hacerse cargo conforme a su sabiduría, a su discernimiento, porque estos hombres, aunque eran familia, aunque eran personas de mucha confianza, habían cometido una falta grave en contra de los mandatos o los designios de un rey. Así que, lamentablemente, en esta historia, Salomón ordena la muerte de su propio hermano Adonías por haber faltado a su padre o al mandato de su padre, y también la muerte de Joab. Y pues dentro de estos hombres que pues quisieron usurpar el trono de Salomón, se encontraba el sacerdote Abiatar. Sin embargo, a él le perdonó la vida el rey Salomón y lo envió a un lugar llamado Anatot. Entonces le dice, vete a Anatot, a tus heredades, pues, tú sabes que eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Él reconoció el trabajo que había hecho este sacerdote y es por eso que le perdonó la vida y lo mandó a este lugar, Anatot. Y bueno, así que como sabemos, Jeremías no fue una persona que no trajera esa educación o esos principios divinos conforme a la palabra del Señor, ya que su padre era un sacerdote. Así que Jeremías tenía buenos principios, tenía una buena educación, porque su padre en su momento fue un hombre fiel a nuestro Padre Celestial. Tuvo un error, el cual pagó, siendo desterrado del reino. Sin embargo, Dios tenía un propósito para su linaje de este sacerdote. Dice el comentario de la lección, miembros del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Durante aquellos felices años de preparación, distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta a las naciones, y cuando le llegó el llamamiento divino se quedó abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Como vemos aquí, Jeremías era tan solo un niño, y eso lo podemos leer en el capítulo 1, versos 5 y 6. Desde el 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y el 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás lo que te mande. Así es de firme nuestro Padre Celestial. Así que él tomó a Jeremías a una corta edad, ¿verdad? Porque Jeremías quiere decir que traía una buena educación de casa, una buena educación conforme a los principios de Dios, ya que su padre había sido un fiel sacerdote en su tiempo. Él sabía que le habían perdonado la vida, así que él nunca descuidó la gratitud hacia Dios, y es por eso que Dios miró su linaje, miró a su hijo Jeremías para llamarlo de tan corta edad a servirle como un profeta. Los sacerdotes debían ser como líderes, no solo morales, sino también espirituales para alguna persona, en este caso para los reyes de esos tiempos. Así que sabíamos que su padre tenía una buena educación cristiana, se podría decir en estos tiempos, ¿verdad? Ellos, los sacerdotes, pues no todos fueron fieles, pero la mayoría fueron fieles porque fueron ungidos del Señor también.
Así que Jeremías fue del linaje de sacerdotes y es por eso que fue elegido a una corta edad, porque quiere decir esto, que su educación y todos sus principios, todo lo que sus padres le habían enseñado, estaba conforme a los preceptos de nuestro Padre Celestial. Nosotros vemos aquí la responsabilidad que se delegó a Jeremías a una corta edad. Y la lección hace algunas preguntas interesantes y dice, ¿cuáles son tus responsabilidades espirituales, ya sea en casa o en la iglesia o en ambos lugares o en cualquier otra parte? Si un profeta fuera a hablarte ahora acerca de esas responsabilidades, ¿qué podría decir? Bien, esto es para que nosotros reflexionemos cuáles son nuestras responsabilidades que tenemos ahora, ya sea en el trabajo, en casa, en la iglesia, en donde tengamos esas responsabilidades. Dice que qué haríamos si un profeta se presentara en estos días y nos hablara acerca de las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Y como vemos la forma en la que hablaban los profetas, la forma en que Dios les decía, porque es lo que estamos leyendo aquí, dice, no digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe vas a ir y vas a decir lo que yo te mande. Lo que decían los profetas era la misma palabra de Dios como la habían escuchado. No le quitaban ni un acento, ni un punto, sino lo decían tal cual lo mandaba el Señor. Si se presentara un profeta y nos declarara pues nuestras responsabilidades, creo que nos pondría al descubierto si no lo estamos haciendo, no estamos llevando conforme debemos llevar nuestras responsabilidades en donde nos encontremos. Esto nos hace reflexionar que cuando Dios llama a un siervo, no importa qué excusas tengamos, si Él sabe que vamos a cumplir una misión porque Él nos apartó desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él sabe que vamos a poder cumplir esa misión. Esto es un privilegio divino, lleva una recompensa gloriosa al final. Sin embargo, analizamos en los días anteriores que el ser profeta o el ser llamado a ser siervo de Dios, pues esto también implica sufrimiento, implica dolor, implica rechazo por las personas, implica ir a la cárcel, implica muchas cosas. Entonces, esta es una responsabilidad bastante grande la que recayó sobre Jeremías, a pesar de que él era un niño, como lo describe la palabra de Dios. Sin embargo, como decía el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Como pudimos aprender el día de hoy, Jeremías venía de un linaje que traía el temor de Dios, así que traía una buena educación. Por eso fue llamado a muy corta edad y vemos cómo aunque él tuvo un argumento el cual él comprendía que debía defender el no aceptar a la primera el llamado de Dios. Sin embargo, nuestro Dios no aceptó su argumento y le dijo, pues yo voy a estar contigo, tú no vas a estar solo porque tú vas a hacer lo que yo te diga y vas a ir a donde yo te mande. Dios así es cuando llama a alguien, así que pues pidámosle a Dios si nos está llamando, hay que escuchar su voz y no hay que negarnos a ir donde Él nos llama. Si nosotros estamos aquí escuchando su santa palabra, es porque Él nos miró y nos conoció desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Él tiene una misión para cada uno de nosotros. No importa nuestros antecedentes de nuestros padres. No importa, lo que importa es el temor de Dios que existe en este momento en nuestros corazones. Y si estamos dispuestos a escuchar su voz y a obedecerla, Él tiene una misión para ti y para mí en estos días, la cual no debemos de rechazar. Jeremías nos enseña a través de su historia, a través de su testimonio, la forma en que trabaja Dios con sus hijos, con sus siervos y con los profetas. Así que nosotros no estamos exentos de recibir el llamado de Dios para arrepentimiento, para vida eterna, para servicio o para lo que Él desee que podamos servirle nosotros. Si Él sabe que nosotros tenemos capacidades para servirle, Él nos va a llamar al tiempo exacto que nos necesite, ¿verdad? Bien, pues le agradecemos a Dios el que nos haya permitido esta hermosa reflexión
y les esperamos el día de mañana si Dios nos permite. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries, y nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarla para dejar sus pedidos de oración, alguna pregunta o algún comentario. Con gusto estaremos atendiendo. Y bueno, les agradecemos su compañía y les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.